Vamos a seguir analizando esa coyuntura del gobierno nacional junto a Gustavo Baeza, el politólogo que, bueno, gentilmente nos da estos minutos para, bueno, tener más, más fundamentos también para analizar esta realidad política en Argentina. Gustavo, buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, cuando estaba preparando un poco el tema por el que me consultaban, me imagino que el tiempo es bastante ajustado, yo digo, para hablar del nuevo nombramiento del Ujú. jefe de gabinete, tendríamos que sentarnos a conversar un par de horas. 5 o 6 horitas. Cuando Más o quieras, menos. lo hacemos también y por ahí podemos comer algo también, si no se nos va el hambre, mientras seguimos hablando. Pero dentro de la medida de lo posible, nos interesaba también Bueno, conocer un poquito qué estás viendo respecto de esta modificación temprana, digamos, ¿no? Si bien el desgaste ya es fuerte, es contundente, uno entiende, ¿no? Porque la salida de Pose acaso se origine también en esa coyuntura que le toca atravesar al gobierno nacional en este momento, producto de sus decisiones, pero ¿qué significa la llegada de Franco a esa órbita tan importante de la jefatura de gabinete? significa varias cosas. Estamos hablando de un personaje que viene ocupando funciones públicas desde la década del 70, ¿sí? Concretamente desde 1970, vinculado entonces a lo que fueron las dictaduras de Agustín Lanusse, se recibe de abogado en 1973, pasa por el gobierno de María Estela Martínez de Perón, por la última dictadura militar, es decir, no se privó prácticamente desde 1970 esta parte de la función pública en ninguno de los gobiernos, ya sean de factos o democráticos, ¿sí? Ujú. Eh, ¿Qué significa? Bueno, esto es un dato importante, ¿no? Otro dato importante me parece que podría ser, y yo voy a tratar de ser muy sintético, el hecho de que es parte de un grupo de funcionarios que han migrado, por decirlo de alguna forma, o no se han ido nunca de la función pública, como una suerte de continuidad, ¿sí? Un trasvasamiento entre lo que es el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Milei, ¿sí? Ujú. Y esto no es casualidad, ¿sí? Porque uno cuando empieza a recorrer un poco el andamiaje de cada uno de estos ministros, que hay que decir que lo que está ocurriendo en este momento no es solamente la elevación de francos, y ya te aclaro por qué digo elevación a jefe de gabinete, ¿no? Porque es eso, Ujú. pero también es la reducción, algo que es un acontecimiento histórico inédito en la historia del país. Desde 1854 existe el Ministerio del Interior, que ahora pasa a ser una secretaría bajo la órbita de la jefatura de gabinete Ujú. que está a cargo de Guillermo Francos, Ujú. ¿sí? Ujú. Quien va a estar a cargo de la nueva Secretaría del Interior es un personaje que se llama Lisandro Catalán, muy vinculado a Francos Ujú. por vía de su padre, ¿sí? Sí. Que el padre de Lisandro Catalán fue, hoy lo aclara muy bien una crónica en página 12. El padre de Lisandro Catalán fue ministro de Educación durante la última dictadura militar. Ujú. Este personaje lo lleva al Banco Provincia en la época de Daniel Scioli en el 2007. Entonces, ya desde la época del 2007, Lisandro Catalán se vincula con Francos, con Scioli e incluso con Javier Milei en el armado de una fundación que se llamó Fundación Acordar, una suerte de think tank que Ujú. sirvió para promover la candidatura a presidente de Daniel Scioli, por la cual pasó Javier Milei, no era el personaje más relevante, pero bueno, esto por el lado del ala política, ¿sí? Catalán fue funcionario de Alberto Fernández también, ¿no? Claro, Catalán fue funcionario del registro De reincidencia. nacional de Ujú. reincidencia, ¿sí? Bajo la gestión de Marcela Lozardo y continuó luego bajo la gestión de Martín Soria, Claro, ¿sí? claro. Eh, es decir, hay todo un grupo de funcionarios más allá de los que estamos nombrando. Podríamos mencionar también el caso del director del INDEC, que es ¿cómo se llama? Labaña, no me acuerdo nunca el Marco Labaña. nombre, Marco Labaña, ¿sí? Director
del INDEC, y bueno, el propio Daniel Scioli, ¿no? Que Claro, claro. reaparece sorpresivamente pateando el tablero y Recon- incorporándose como ministro. reconvertido, en principio. Claro. Sí, Otro elemento que no tiene que estrictamente que ver con lo político, pero no deja de ser político, es la participación de Franco entre el año 2000 y el año 2007, en donde vuelve a la función pública, ya con el gobierno de Scioli, sí. eh, en el grupo Eurnequian, ¿sí? Porque nuevamente aquí los encontramos a todos juntos. Del que En el proviene grupo también Eurnequian, el presidente, digamos, ¿no? de ahí viene, por ahí pasó Franco, por ahí pasó el Ujú, presidente, por ahí pasó eh, Pose, que se acaba de ir, ujú. ¿sí? Entonces, ahí también hay una cuestión interna que habría que trabajar e investigar un poquito más, porque hubo unas declaraciones muy polémicas de Urnequian en contra del presidente Milei. Ujú. No sé si se acuerdan que Sí, hace poco trascendió días atrás. que a días atrás, Ujú, ¿no? Que le dijo un periodista que, bueno, el presidente se tenía que poner la banda y los pantalones y ponerse a gobernar, más o menos, ujú, y de una forma muy, muy soez se refirió al mandatario, al primer ujú. mandatario. Pero bueno, y otra cuestión más vinculada a todo este movimiento sísmico dentro del gobierno, que por lo que vos decías, ¿no? Este desgaste que empieza a acusar tempranamente a los 5 meses, eh, está sobrevolando la figura de un nuevo ministro, ¿sí? Que lo dejó sembrado el otro día, Javier Milei, dijo, bueno, Federico Stroessner se va a incorporar. Claro, El claro. periodista que lo entrevistó nunca le preguntó en dónde. Parece que no tiene todavía nombre, al menos no trascendió públicamente, debe estar, me imagino ya, pero no trascendió el nombre Sí, del ministerio, sí que parece ser que profundizaría esa beta de reforma del Estado, ¿no? se habla de Ujú, un ministerio a cargo de un área de desregulación. ujú. ¿Sí? Una cosa bastante novedosa, ¿no? Un ministerio específico para desregular. ¿Qué quedaría bajo la órbita de este ministerio y eventualmente Federico Stroessner? Todas las empresas públicas que antes estaban administradas por el jefe de gabinete, ¿sí? Por Pose. Sí. Es decir, que Franco no heredaría esa función de Pose de administrar las empresas públicas, sino que las empresas públicas quedarían Ujú. bajo este nuevo ministerio de Stroessner, Claro. especializado en el área de desregulación, junto, junto a los fondos de garantías sustentables del ANSES, un bocado al que el gobierno de Javier Milei le tiene ganas de entrarle, por decirlo así, burdamente, ¿no? Gustavo, ¿qué Sí, sí. busca con estas modificaciones? ¿Una articulación más clara con la política? Algo que ya viene concretando en buena medida Francos en ese rol de negociador o uno de esos negociadores en el Congreso de la Nación, con los gobernadores. ¿Va a conservar esa órbita, por lo que vos también nos decís, como ya con una baja en el organigrama? Digo, la Secretaría pasa a ser Secretaría lo que era un ministerio, por el Ministerio del Interior, ese vínculo estratégico con los gobiernos provinciales. ¿Es una forma de oxigenar un poco en un momento complicado o hay también algún tipo de cuestionamiento interno a Pose por su rol en estos 5 meses? ¿Qué es lo que podés analizar en ese sentido? Sí, yo creo que lo que busca el gobierno de Javier Milei con estas medidas es, en cierta forma, relegitimarse en cuanto a sus objetivos, Ujú. ¿no? Porque, es decir, algo tiene que hacer, porque se propuso de acá lo que se propuso del 10 de diciembre. Esta parte no está funcionando nada. Lo único que funciona es el DNU 7023, pero la ley de bases y fundamentos para la libertad de los argentinos tuvo ya un tropiezo. Parece que también va a tener otro tropiezo ahora. Yo no le daría tanta importancia a las discusiones internas entre Urnequian y Javier Milei, porque en definitiva, si tenemos que hacer un endosaje de los funcionarios que pasaron por la empresa de Urnequian, el mismo Francos fue director de Aeropuertos Argentina 2000. O sea, no veo ahí una... sí, sí por ahí
buscar darle un lugar protagónico a Federico Sturzenegger, ¿sí? Que es una persona de mucha consulta del presidente, ¿no? Del núcleo duro, de la mesa chica, entonces fortalecerse desde ese lugar, ¿no? Ujú, Y, ujú. y- y siempre con este estilo disruptivo, ¿no? Porque ustedes fíjense que el Ministerio del Interior funciona de 1854. Degradarlo a secretaría también es un mensaje hacia los gobernadores, ¿no? Nuevamente aquí aparece eh, en escena esta táctica de la confrontación directa, ¿no? Ya no tenés un Ministerio del Interior para dialogar con el presidente argentino, sino que ahora te vas a dirigir a una secretaría de segundo orden bajo el ejido de la jefatura de gabinete. Claro, claro. Eh, ¿Se puede hablar de una búsqueda de bajar un poco esos decibeles de la crítica a la política? Digo, con este proceso de, bueno, buscar canales un poco más adecuados para esa relación con los gobiernos provinciales, que son los que en definitiva le van a dar ese capital político, muchos de ellos, para avanzar en el Congreso de la Nación. Digo, muchos de ellos en el sentido de los que sí tienen legisladores de su propio color político de las provincias, o es una señal coyuntural que busca, que implica bueno, ese entendimiento de que con los modos con los que venía el presidente las cosas no le están funcionando, le deja eso a Franco como para que solucione el problema y después va viendo en el mes a mes. Mira, especular con esa posibilidad supone afirmar que el presidente tiene vocación de diálogo con los gobernadores de la provincia. Y me da la impresión a mí que no la tiene. ¿Sí? Ujú. Me da la impresión de que eh, hay una idea rondando en la cabeza de Javier Milei que tiene que ver con llevar adelante una reforma estructural del Estado, pero al no tener los elementos que tuvo el menemismo en los 90, ¿no? Un partido justicialista alineado, un sindicalismo de alguna forma este, bajo la órbita de la presidencia, mucho poder político, diputados, senadores, lo que quiere hacer Milei es hacerlo a los empujones, ¿no? O sea, y bueno, y por eso también el lenguaje, ¿no? Yo siempre le presto mucha atención al lenguaje en los discursos. Eh, Cuando Milei presenta el Pacto de Mayo, él no dice, yo propongo, ¿no? Voy a proponer este Pacto de Mayo con estos 10 puntos, propongo 10 puntos para ponernos de acuerdo. Dice, no, yo ofrezco, dice Javier Milei, ¿no? Yo ofrezco estos 10 puntos. Los que estén de acuerdo firmen acá abajo. O sea, no está hablando de un diálogo, de un consenso, no. No creo que sean cosas que le interesen. Ayer en un fallido, yo creo que en un fallido a Franco, cuando le preguntaron sobre esta cuestión del diálogo entre Javier Milei y los gobernadores de la Ujú. provincia, dice, bueno, yo estoy acá porque el presidente no sabe dialogar políticamente. Más o menos dijo una cosa así, Sí, dijo algo ¿no? así Como como que que, no le había ido bien con ese diálogo político. Sí, la verdad que fue una de esas cosas que son señal de este tiempo también un poco, ¿no? Como cosas que se dicen y pasan, ¿no? Y que en la esfera pública, sí, en medio de cierto encono del grueso de la población con los sistemas políticos, con, bueno, esa crisis de representatividad de la que se viene hablando hace un montón de años, pero fue fuerte, ¿no? fue fuerte. Después un elemento que no se nos puede pasar porque, insisto, no es Franco, ¿no? Hay movimientos tectónicos ahí importantes. Ujú. Por ejemplo, a Petovelo, Sturzenegger le sacaría funciones, como por ejemplo la del ANSES, los directores del ANSES, ¿no? Que Sí. pasarían a estar bajo la órbita de este nuevo ministerio de Sturzenegger. Acá hay algo que el gobierno llegó al poder prometiendo, o por lo menos el Messi de la financia, Luis Toto Caputo, llegó prometiendo que él conseguía en el exterior 15.000 millones de dólares. Bueno, no consiguió ni 100 millones de dólares, ¿no? Hace Ujú, poco trascendió que el Fondo Monetario iba a darle a la Argentina 800 millones de ujú. dólares. Concreto, no, hasta ahora nada, ¿no? No ha Eh, pasado. No ha pasado ese shock de Encima, finanzas. claro, encima, ¿no? La verdad, el trabajo de Cancillería, yo que recuerde de lo que tengo conciencia de la política y lo que haya estudiado, por lo menos del 83 a esta parte, no se consigue o no se vislumbra un ejercicio de las relaciones exteriores más
lamentable que Sí. estamos viviendo, ¿no? O Sí, sí, sea, tenemos Argentina está... como una cuestión por la superficie y después en secreto lo más posible se juntan a pedir disculpas. Es muy raro todo eso que mencionás. Mm, Y ahí veo por qué decís que nos llevaría 5 o 6 horas de un modo más claro de entrar en cada uno de estos temas. La vamos a seguir, claro, Gustavo, claro, y te agradecemos muchísimo, por supuesto, estos cuando minutos. quieran. Y bueno, un gusto poder conversar con vos de estos temas. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, que tengas Hasta buena luego. tarde. Gustavo Baeza, politólogo, nos compartía su mirada respecto de este momento coyuntural de la política argentina con el gabinete ministerial del presidente Javier Milei.